Bienvenidos a la quinta clase de nuestro curso online de Figma. Hoy vamos a hablar de librerías, con ejemplos y ejercicios para integrar los temas que estuvimos viendo en las clases anteriores. Recordá que puedes bajar el material de la clase desde nuestro perfil de la comunidad de Figma. Ahí vas a encontrar recursos y el paso a paso escrito de las actividades que hagamos hoy. Empezamos con la clase 5, hoy vamos a estar hablando de librerías y vamos a aprovechar para hacer un repasito general por los demás temas que estuvimos viendo en las clases anteriores. Las librerías son la forma en la que vamos a compartir variables, styles y componentes entre nuestros archivos y con todo nuestro equipo. Al convertir un archivo en una librería, lo que vamos a hacer es poder reutilizar esos componentes y los valores de sus estilos y de sus variables en otros diseños dentro de mi mismo proyecto e incluso por otros diseñadores del mismo equipo, tanto en el proyecto en el que estemos como en otros. Este archivo en el que estamos ahora incluye styles, variables y componentes que vamos a convertir en una librería para poder reutilizar en distintos archivos. Si nos vamos a esta segunda pestañita, van a ver que tenemos un montón de componentes. Incluso acá al lado tenemos estilos y variables. Todo esto es lo que queremos compartir con otros diseños. Para eso lo primero que tenemos que hacer es mover este archivo a un proyecto. Si aún no lo hicieron, tienen que crear un proyecto dentro de su equipo. Esto no puede estar en los drafts en los que tenemos muchos files en Figma, sino que tiene que estar adentro de un proyecto. Para mover el archivo a un proyecto, lo que tenemos que hacer es venirnos a esta flechita acá al lado del nombre y vamos a ir a mover archivo. Yo voy a elegir mi proyecto y lo voy a mover. Ahora van a ver si me voy a mi proyecto, de repente tengo acá un nuevo archivito, este que acabamos de agregar. Entonces ahora sí, ya está el archivo en el proyecto, vamos a convertirlo en una librería. Volvemos a la misma flechita y nos vamos a Publish Library. Les va a aparecer un pequeño modal, fíjense que esté todo seleccionado y nos vamos a publicar. Mientras publica les cuento que van a ver que después de un rato el icono de la pestaña se va a actualizar. Por ahora es este icono de archivo de diseño, pero se va a convertir en esta especie de librito que es nuestro icono de librerías. Así vamos a identificar cuando algo es una librería o un archivo de diseño. Ahora que se terminó de publicar, si volvemos, van a ver que ya en la miniatura del file se ve el librito. Este de acá arriba tarda un rato más. Y ahora que este archivo es una librería, hay que darle uso. Para eso lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo de diseño dentro del mismo proyecto a donde movimos este archivo. Las librerías también funcionan si es otro proyecto dentro del mismo equipo, pero esta va a ser una manera un poco más cómoda de trabajar para hoy. Así que nos vamos a nuestro proyecto, vamos a crear y elegimos un archivo de diseño. Así creamos este nuevo archivo de diseño, vamos a ponerle un nombre a la página también para estar organizaditos y nos movemos a Assets. Como ven, tenemos dos pestañas acá. Nosotros hasta ahora no habíamos hablado mucho de estas dos pestañas. La pestaña de Assets es la que nos permite trabajar con librerías. E incluso nos trae este nuevo icono que también nos lleva a ver las distintas librerías que podemos tener. Van a ver que como no tienen ninguna, posiblemente tengan esta opción para buscar librerías del equipo. Y además van a ver que tienen distintas opciones propias de Figma con componentes de iOS o un design system propio de Figma muy simple e incluso uno de Material Design. Son muy prácticos y les recomiendo explorarlos cuando tengan un momento. Nos vamos acá y elegimos nomás la librería que acabamos de crear. Y así tenemos nuestro archivo, nuestra librería y ya podemos ponernos a diseñar. Para diseñar hoy vamos a estar trabajando en el diseño de una aplicación que va a ocurrir toda dentro de esta sección que hemos llamado paso 4. Mi recomendación es que lo copien, se vengan al archivo ejemplo y lo peguen acá nomás. Así pueden venir y trabajar acá tranquilos porque vamos a estar trabajando en este archivo y no en la librería, porque lo que queremos es ver cómo usamos esa librería para este archivo. Después iremos a hacerle algunas modificaciones y veremos cómo se actualizan las librerías y demás, pero en principio, para la actividad que vamos a hacer ahora, nos vamos a quedar en este archivo. Así que así nomás, empezamos a diseñar. En nuestro nuevo archivo vamos a crear un diseño usando estos componentes, variables y styles de la librería, a lo que ya les debo haber dicho unas millones de veces. Vamos a empezar entonces creando la base.
vamos a estar trabajando en una app para desktop. Entonces vamos a usar un frame de ese tipo de device. Abrimos los frames y si se acuerdan Figma nos da varias opciones. Vamos a elegir uno común de desktop. Nada muy raro. Y vamos a poner un color de fondo. Recuerden que ustedes pueden elegir el tamaño que quieran porque los elementos con los que vamos a estar diseñando hoy son adaptables. Es decir, si ustedes trabajan con otro tamaño que tiene otras proporciones, nuestro diseño igual se va a adaptar. Entonces tenemos ya nuestra pantalla. Voy a hacerme un poquito más de espacio acá para que entre un poquito mejor. Ahora sí, le voy a poner el nombre frame, así no me olvido. Y lo que vamos a hacer como primer paso es ponerle un color de fondo. Entonces, si nos vamos acá, donde vemos styles y variables, van a ver que encontramos las variables y los styles de nuestra librería. Nos vamos a mover hasta el fondo y vamos a elegir justamente el color fondo 1. Y así hemos usado nuestra primera variable. Van a ver que se ve como una variable, todo es exactamente igual que cuando creamos variables adentro de nuestro archivo, solamente que esta vez los estamos trayendo desde nuestra galería, nuestra librería. Ahora vamos a elegir los componentes. Entonces, para seguir con la estructura de la pantalla, vamos a empezar a traer estos componentes que tenemos diseñados. Nos vamos a ir a Assets y vamos a explorar un poquito de cómo nos metemos adentro de las librerías. Van a ver que tenemos nuestra librería cuando la tocamos. Vamos a ver estas pequeñas carpetitas. Pueden verlas así, como yo, subfolders, si no, van a ver directamente todos los archivos. La razón por la que yo lo divido en subfolders es porque es mucho más cómodo de navegar y les recomiendo usarlas. ¿Cómo creamos esas subfolders? Con secciones. Como ven acá, los iconos los tengo en una sección, los elementos que componen esta barra de reproducción los tengo en otra. Con estas pequeñas secciones, que si no se acuerdan qué son, pueden volver a la clase 1 para repasarlo. Vamos a crear estas como subcarpetitas que nos van a permitir navegar un poco más fácil adentro de nuestra librería. En este caso entonces nos vamos a ir a barra superior y vamos a elegir la barra superior. Van a ver que acá nos aparece una miniatura. En general ese botón no funciona, hoy funciona, pero a veces no funciona, así que si no funciona lo que pueden hacer es simplemente arrastrar el diseño. Cualquiera de los dos está bien. Lo traemos a nuestra pantalla, lo alineamos, si se acuerdan, usando posiciones, al medio y arriba, y ya tenemos esta barrita de navegación que tiene el close del sistema, tiene una búsqueda, tiene nuestro perfil, y nos queda algo más o menos así. Ahora seguimos con el siguiente elemento, el que va en la parte inferior. Entonces, estamos acá en nuestra librería. No sé por qué estoy con decirle galería, perdón. Estamos acá en nuestra librería y vamos a irnos en vez de la barra superior, nos vamos a ir a la barra de reproducción, porque estamos haciendo un sistema de streaming de música y va a tener una barra superior para navegar y una inferior para reproducir. En este caso es lo mismo, insertamos la instancia, nos fijamos que esté dentro del frame, podemos ir, acá no está en el frame, lo vamos a mover adentro del frame, siempre fíjense que les quede adentro de su frame, y lo vamos a alinear al medio y abajo. Vamos a ir moviéndonos mucho entre la pestaña de File y la de Assets para poder trabajar con nuestros layers y a la vez poder trabajar con nuestras galerías. Entonces, así nomás, ya tenemos nuestra pantalla básica con su parte superior y su parte inferior. Y como ven, adentro de este diseño tiene aplicadas un montón de variables, un montón de componentes hijos que están relacionados con nuestra librería. Ahora que tenemos los dos, vamos a aplicarle Auto Layout a esta pantallita, como ya saben bien hacerlo, y si no, vayan a la clase de Auto Layout, para poder empezar a trabajar de una manera un poquito más organizada. Ahora lo que vamos a hacer entonces es empezar a agregar el contenido que va acá en el medio, porque estamos arriba, estamos abajo, que va en el medio. Vamos a traer nuestra barrita de navegación. Esto va a tener una barra de navegación lateral para movernos entre subsecciones, como esta misma que estamos viendo ahora. Así que vamos a venir acá y la vamos a traer, sea desde acá o, vamos a probar algo nuevo, también pueden buscar lo que quieran en el buscador y se los va a mostrar. De una manera muy eficiente. Si ustedes se acuerdan que quieren un icono, lo buscan y ya está. No hace falta siempre estar moviéndose por subcarpetas. De todas formas les recomiendo crear las subcarpetas porque son muy eficientes. Y esto es lo que queremos traer a nuestro frame. Nos volvemos acá y lo pongo acá.
¿Qué va a pasar? Y sí, un desastre. Vamos a cambiar un poquito los valores de este frame. La distancia entre elementos se puso automáticamente ese valor porque era el valor que había de distancia entre los dos elementos que teníamos. Pero ahora tenemos algo para rellenar ese medio, así que vamos a pasarlo a 0. Pero ahora se nos achicó todo. Vamos a irnos a nuestro componente de barra de navegación y vamos a pasarlo a fill container. ¿Qué va a hacer eso? Que rellene la parte media y estos se queden de su tamaño fixed abajo y arriba. A estos de paso les vamos a poner fill container, pero hacia el ancho en vez de hacia el alto. Así también tenemos una pantalla adaptable. Ya entonces tenemos mucho más contenido, nuestra pantallita está empezando a tener un poco más de sentido. Vamos a venirnos a armar el resto de la pantalla. Nos falta solamente los elementos que vamos a ver acá adentro. Lo que vamos a ver dentro de esta pestañita de música que tenemos. Entonces me voy a traer el frame un poquito más por acá. No sé qué voy a hacer, voy a mover los pasos mejor. Y ahora sí, vamos a armar el resto de la pantalla. Para hacer esta última sección, lo que vamos a hacer es incorporar un poco de styles, incorporar un poco de variables. Vamos a diseñar un poquito más que estos elementos que hemos simplemente traído, pero igual todo va a ser muy sencillo porque es un poco la gracia de estas librerías, ¿no? Vamos a empezar generando el espacio que vamos a necesitar acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es agarrar esta barra de navegación. Como ven, hasta ahora tenemos un frame y 3 componentes, nada más. Bueno, esta barra de navegación necesita su propio frame. Entonces vamos a crearle un frame. Vamos a hacer frame selection. A eso le vamos a poner auto layout, obvio. De nombre le vamos a poner contenido. Y nos vamos a ir a rellenar la pantalla. Ahora ya tenemos un pequeño componente adentro de un frame que le va a permitir convivir con otros componentes acá, ¿no? Así podemos utilizar este espacio como el centro de la pantalla. Y ahora vamos a traernos otro componente más, que es nuestra miniatura de las canciones que vamos a tener acá en esta página de música. Entonces vamos a insertar esta instancia. Vamos a fijarnos en el archivo que nos quede adentro de contenido y queremos que nos quede del otro lado, ¿no? O sea, no. Acá, pero queremos que barra de navegación sea la primera. Ahí está. Esto recuerden que lo pueden mover con las flechas. Y es un poco caótico, ¿no? Esto claramente no es lo que queremos. Lo que vamos a hacer ahora para que esto funcione mejor y para poder crear un diseño alrededor de esta miniatura es crear otro frame más. Como verán, mi pasión es hacer frames. Lo vamos a aplicar auto layout y vamos a llevarlo a rellenar todo el espacio. Volvemos a nuestro frame de contenido, le podemos pasar esto a 0, así quedan bien pegaditos. Este frame vamos a ponerle música secciones o realmente el nombre que tengan ganas. Y por último, para que esto no se vea tan caótico, vamos a agregarle un poquito de padding. Voy a empezar con 44 en todos los bordes, después lo podemos corregir para acomodar el diseño. Para terminar de ponerle onda a esta pequeña sección, vamos a ponerle un fondo. Nos vamos a buscar en nuestros styles y esta vez, justamente nos vamos a ir a buscar en nuestros styles, vamos a elegir un gradiente de fondo. Si se acuerdan, las variables no pueden ser gradientes. Entonces, este estilo tiene una variable que es la de fondo 1, que es una variable que es parte de nuestra documentación de variables, que funciona con el Dark y Light Mode. Y arriba tiene sobre este color un gradient con un 30% de opacidad, que nos permite generar este gradiente que además se adapta a la circunstancia. ¿Por qué? Porque su valor base se modifica con el cambio de contexto de las variables. Y como pueden ver, no podemos modificarlo desde acá. Para eso tenemos que ir a la definición de ese style, que ocurre en nuestra librería. Después vamos a ver cómo se hace eso. Entonces aplicamos nuestro gradiente, así se siente como, ya se empieza a sentir más completa la pantalla, como pueden ver. Y ahora lo que nos queda es terminar de armar acá. Vamos a tener dos secciones con un scroll lateral de estas miniaturas de las canciones. Entonces, para hacer eso lo que vamos a hacer es crear esos scrolls laterales. Vamos a empezar haciendo un título. Y ahí vamos a incorporar un style. Agarramos nuestro campo de texto, creamos un texto cualquiera, vamos a ponerle tu música.
Vamos a ponerle que abrace los componentes y esto vamos a pasarlo a vertical, muy importante, porque vamos a estar trabajando con elementos distribuidos verticalmente. Vamos a nuestro textito de tu música y le vamos a aplicar H1. Eso si no tiene nada aplicado, H1. Porque ese es el estilo que hemos elegido. Y para el color le vamos a poner tipografía. Acá es muy clave, si ustedes ven, dentro de la documentación que tenemos de nuestra librería, tenemos colores base y tenemos estos colores que están bajo light dark. ¿Por qué? Si se acuerdan cuando hablamos de variables, está bueno tener documentadas las bases de los colores y después para los cambios de contexto tener colecciones propias. Esta es una colección para que esto funcione en modo claro y modo oscuro. Esta colección toma colores de la base, pero estos colores de la base no cambian según el contexto, están solo documentados de una manera simple. Eso es para poder tener, como si se acuerdan, una documentación básica y un uso en contexto. Este es el uso en contexto, úsenlas desde acá, los colores. Entonces, tenemos nuestro título, que tiene pero todo aplicadito, y nuestro componente, que nos queda hacer un scroll con nuestros thumbnails. Entonces, vamos a duplicar esta miniatura, yo lo hago con Command D, vamos a seleccionar las dos que tenemos ahora, y vamos a meterle Auto Layout. El Auto Layout en este caso tiene que ser lateral. Vamos a agregarle un poco de distancia para que se sienta un poco más cómodo. Y ahora vamos a ponerle Hug de alto, Fill de ancho. Y vamos a rellenar con un par más nomás. Tenemos nuestro scroll, tenemos nuestro título. Esto podemos ponerle scroll lateral. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo frame, más frames, sí, con el título y el scroll. Esta vez podemos hacerlo directamente desde Auto Layout y nos crea este nuevo frame que vamos a llamarlo Tu Música. Vamos a agregarle un poquito más de distancia por acá, donde nos parezca cómodo, que quede bien. Y ahora lo que vamos a hacer es duplicar este. Vamos a ponerle playlists, como para ponerle un nombre diferente. Y lo que vamos a hacer es modificar un poquito ahora sí los valores de spacing y de padding de este frame para que funcione un poquito mejor, para que se vea un poquito mejor. Lo que vamos a hacer entonces es cambiar un poco la distancia, vamos a probar con un poco más de distancia y yo lo que voy a hacer es pasar el padding de abajo a 0. ¿Por qué? Porque yo quiero que esto sea un scroll infinito. Entonces yo quiero que por acá el usuario pueda seguir scrolleando siempre. Entonces si hay más distancia o hubiera un tercer elemento, quiero que funcione de esa manera. De hecho esto no debería expandirse más. Este está en Hug, vamos a cambiarlo a Fill. Ahí está. Porque yo quiero que esto, como ven, se adapte de esta manera. Entonces si yo tengo menos, que me lo llegue a mostrar. De todas formas lo vamos a hacer solo con 2 por hoy, pero para que se entienda el uso del Auto Layout acá. Entonces lo alineamos al top left. Acá podemos mantener estos de 44. Este yo creo que lo voy a pasar a 40. Y acomodamos un poquito el espacio también, como nos parezca mejor. Y así nomás tenemos una pantalla toda componentizada. Como pueden ver, todos los colores que tiene funcionan bien. Estos 3 colores que no están documentados son los 3 colorcitos del sistema de iOS, pero todo lo demás que es parte de nuestro diseño está bien documentado. Así que ahora, si nos vamos a la apariencia y cambiamos el modo como se deben acordar de la clase de variables, nuestro diseño se va a adaptar perfectamente a este otro modo, porque es algo que ya se dispuso desde las variables. Si volvemos a nuestra librería, como pueden ver, ya lo tenemos dispuesto desde acá. Entonces nos permite simplemente con un botón y tomando componentes crear una pantalla de una manera mucho más rápida y mucho más sencilla que se modifica según el contexto. Acá pueden ver que incluso pueden agregarle detalles a las miniaturas. Acá si vienen, las miniaturas están hechas como bien sabemos que hay que hacerlas, así que pueden cambiar las canciones, los autores y las imágenes las pueden modificar desde acá también. Y así crear, como pueden ver en la librería hay algunos ejemplos, el diseño que ustedes más tengan ganas de crear.
utilizando todos nuestros distintos pequeños elementos que nos hemos traído de la librería. Nos volvemos al archivo principal. Y lo último que vamos a charlar hoy es cómo editar y actualizar esas librerías para que los diseños funcionen. Una de las gracias de usar librerías es modificar los componentes o valores desde un solo lugar. Es decir, si yo creé todo este diseño y esto pasa por muchas y muchas pantallas y mañana me dicen, no, ¿sabes qué? De ahora en más queremos que las miniaturas no tengan autor y tengan un redondeado mucho más chiquito en las imágenes. Esto es muy importante por A o por B o qué sé yo. Yo voy a poder modificarlo desde mi librería y que eso se cambie sin tener que ir individualmente por cada elemento a modificarlo. Para eso entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Nos venimos a la librería. Vamos a cambiar eso que les dije recién. Vamos a ocultar con este ojito, hide. Vamos a ocultarlo, así no lo eliminamos, ¿no? Nos queda en el componente por si el día de mañana lo queremos usar. Y vamos a cambiar esto a 4. Supongamos que esto es lo que teníamos que hacer, ¿no? Si yo voy ahora acá, las cosas no cambiaron, no se actualizaron. Eso es porque hay dos pasos muy importantes en la actualización de una librería: publicar y aceptar. Vamos a empezar por publicar. Hay dos maneras de publicar. Si ustedes ven, ahora cuando yo selecciono este componente de miniaturas que tiene dos variantes, esta y esta que es la de loading, van a ver que cuando yo selecciono el componente general, me aparece un botón de publicar cambios, que si lo aprieto va a publicar estos cambios. De esa manera podemos publicar cambios individuales que acabamos de hacer, pero además podemos publicar los cambios de toda la librería. Van a ver que como yo hice una modificación, el librito este loco que tenemos acá puso un circulito azul. Ese circulito azul significa, che, tenés un cambio hecho sin publicar. Y lo que me recomienda es que la publique, así se puede actualizar en todos los archivos de diseño. Entonces si yo voy acá a publicar, me va a aparecer ese mismo cambio. Si yo hubiese hecho más cambios, en este caso me aparecerían todos y no solamente el de la miniatura. Me voy a publicar. Y ahora ya está actualizado. Vengo acá y todavía no está actualizado. ¿Por qué? Porque como dijimos, son dos pasos: publicar y aceptar. Entonces me vengo a mi archivo y van a ver que ahora sí tenemos este pequeño circulito azul ahí también. Lo que nos está diciendo es que tenemos algo para updatear. Otra forma de hacerlo es venirnos al componente en particular y van a ver que al lado del nombre nos va a aparecer esta especie de círculo de flechas que nos dice que hay un update available. Si yo lo aprieto, puedo updatear esa instancia y se va a updatear solo esa. Pero yo quiero que pase con todas. Entonces me voy a la librería general, me voy a update all y así nomás se modifica en nuestro diseño y se adapta perfecto a los valores nuevos que querramos disponer. Lo mismo funciona con colores, estilos, lo que quieran modificar desde acá. Una vez que publican y aceptan, se va a modificar también en el diseño donde se utilizó. Por último, para cerrar hoy, vamos a charlar un poquito de cómo saber si necesito una o más librerías. No hay una sola regla para organizar librerías a la hora de diseñar. Va a depender mucho del tamaño de tu equipo, del tamaño del proyecto y de la técnica que estés usando para el handoff. Es decir, cómo están tomando la información del diseño para el desarrollo. ¿Cuál es la paridad entre lo que vos diseñás y lo que se desarrolla? ¿Están haciéndolo a ojo? ¿Están tomando los datos desde el diseño final? ¿Están compartiendo esa librería o design system? Entonces ellos están trabajando de esa misma manera. Eso es muy importante porque va a definir cuál es el papel de la librería. ¿La librería es para organizarte vos como diseñador o es para organizar a todo el equipo incluido desarrollo? Eso va a cambiar cómo pensamos la librería, cómo la armamos y por ende si vale la pena tener más de una o no. Puede ser que un proyecto necesite una sola librería que tenga todos los elementos y valores que vas a usar, o capaz estás trabajando en un proyecto que tiene un montón de subproductos, que varía mucho, que es muy grande, y te conviene tener varias librerías simultáneas. O si estás haciendo una landing súper chiquita, capaz ni siquiera necesitas una librería y esos componentes, estilos y variables pueden estar adentro del archivo donde diseñas y ya está. Lo importante es adaptarlo a tus necesidades, porque como decimos siempre, Figma tiene que estar al servicio del diseñador. Es una herramienta que usamos para que nosotros y nuestro equipo lleguemos al objetivo que queríamos, pero no nosotros adaptándolos a la herramienta, sino adaptando la herramienta a nosotros.
Y así nomás hemos terminado nuestra clase de librerías. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que si armaron un diseño lo puedan compartir en redes sociales etiquetándonos como @estudiandoUX en todos lados para que podamos verlos, podamos comentarlos y podamos seguirlos compartiendo. Nos vemos la próxima semana.